Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Con nosotros tenemos a Stephanie Espinosa. Steffi, ¿estás lista? Estoy lista. Ya. Steffi, bueno, es graduada en microbiología. Tiene un posgrado justo en esta rama. Les dejo con Steffi para que les cuente un poco más y disfruten de la conferencia. Bueno, buenas noches con todos. Como ya les mencionó Andreita, soy Estefanía Espinosa, soy ingeniera en biotecnología y tengo una maestría en microbiología. El tema de microbiología es súper amplio y a mí me apasiona muchísimo en lo personal y por eso hemos decidido dar esta charla para poder compartirles un poco mi experiencia en cuanto al tema del uso de microorganismos y los beneficios que ofrecen principalmente al área de la agricultura. Entonces, voy a empezar por presentarles el tema de hoy, que son los beneficios del uso de los microorganismos en el compostaje. De manera general, ¿qué es el compostaje? Esta es una práctica aplicable que se da principalmente en aquellos sistemas que buscan minimizar el uso de agroquímicos, que le afectan y causan muchísimos daños a largo plazo al suelo y a los cultivos en general, por lo que se vuelve una alternativa económica para los productores. Si lo decimos en una sola frase, el compostaje constituye una práctica sostenible que se puede utilizar en todos aquellos sistemas asociados a una agricultura inteligente. ¿Cuáles son las tres fases más importantes para un proceso de compostaje? La mezcla y el movimiento de la materia, la aireación y el humedecimiento de la misma. Nosotros lo que tenemos como nuestra fuente principal es la materia orgánica que se va a transformar en abono orgánico, mediante un aseguramiento de ciertas condiciones que son necesarias para que se dé un compostaje de alta calidad. Es decir, tenemos que asegurarnos de cuál es la temperatura, de la cantidad de aireación, del oxígeno que ingresa en estos restos vegetales, la humedad, y lo más importante es la tasa de la relación carbono-nitrógeno que tenemos presente, que debería ser una tasa 3:1 aproximadamente. El producto que obtenemos, el producto final de este compostaje, se conoce como compost o abono orgánico. Desde el punto de vista de higiene, es una materia impecable que puede ser utilizado tanto en horticultura como en agricultura, en silvicultura, y es muy importante para el uso en el mejoramiento de suelos. De manera general, ¿qué engloba el compost? El compost es una fuente de materia orgánica súper importante que nos va a permitir mejorar la capacidad de retención de la humedad del suelo, va a reducir el riesgo de erosión, nos va a aportar nutrientes y lo principal es que va a enriquecer la biodiversidad del suelo, hablando específicamente del tema de los microorganismos, que de por sí ya se encuentran en el suelo. Ahora, nosotros tenemos microorganismos tanto patógenos como microorganismos benéficos. Enfocándonos específicamente en los microorganismos benéficos, 4 grupos pertenecen a ellos. Tenemos bacterias fototróficas, bacterias que producen ácido láctico, tenemos levaduras y hongos actinomicetos. Ahora, ¿cuál es el grupo que engloba este conjunto de microorganismos que se los llama microorganismos deficientes? Levaduras, bacterias fototróficas y bacterias productoras de ácido láctico. ¿Qué es importante mencionarles de los microorganismos? Para empezar, no son nocivos, no son tóxicos, no son modificados genéticamente por el hombre, sino que más bien son microorganismos naturales, que de hecho los podemos encontrar en el suelo. Su nombre, como lo dice, son beneficiosos y son altamente eficientes. Cuando nosotros los ponemos en conjunto, vamos a obtener un efecto sinérgico, es decir, que la acción del conjunto de microorganismos eficientes es superior a cada uno de sus miembros por individual. Si nosotros usamos estos 3 en un conjunto, vamos a obtener muchos mejores resultados. Cuando estos microorganismos eficaces incrementan la población en el medio, es decir, que nosotros los vamos introduciendo constantemente, adicionalmente vamos a incrementar la actividad de aquellos microorganismos naturales que ya se encuentran presentes.
Esto nos permitirá enriquecer la microflora, vamos a balancear los ecosistemas y vamos a suprimir aquellos microorganismos patógenos que nos van a causar daños en nuestros cultivos. De manera general, ¿cuáles son las funciones principales de estos microorganismos eficientes? Tenemos las bacterias fotosintéticas, cuya principal función es neutralizar los malos olores. ¿Qué van a hacer? Van a transformar aquellos compuestos como el metano, mercaptano, el ácido sulfídrico y el amoníaco en especial en ácidos orgánicos, que van a ser utilizados luego por nuestros cultivos. Las bacterias acidolácticas van a producir sustancias que van a acelerar la descomposición de la materia orgánica, van a reducir el periodo del compostaje y van a producir aquellas sustancias que nos ayudan a controlar ciertos patógenos que están presentes en el suelo. Y finalmente las levaduras, ¿qué van a hacer? Van a producir sustancias que actúan como hormonas naturales, van a promover el crecimiento y el desarrollo de las plantas, que es lo que va a verse beneficiado el agricultor. Entonces, de manera general, mencionemos cuáles son los beneficios del uso de microorganismos. Para empezar, como su beneficio final dentro de todo el proceso, va a promover la germinación, la floración y el desarrollo de frutos y reproducción de las plantas. Va a mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Lo que nos va a beneficiar es que se da una supresión de patógenos. Es decir, que el suelo está libre de aquellos patógenos que van a estar compitiendo por nutrientes que pueden afectar a los cultivos. Entonces estos se ven disminuidos y más bien tenemos muchos microorganismos benéficos que van a actuar en función benéfica para nosotros. Van a aumentar la capacidad fotosintética de los cultivos, van a incrementar la eficacia de la materia orgánica como fertilizante, se van a solubilizar nutrientes en el suelo, se vuelven disponibles gracias a la descomposición que hacen los microorganismos y se vuelven asimilables para las plantas. Incrementan la población de los microorganismos en la zona de la rizósfera. Si la raíz está bien, eso significa que la planta va a estar bien, va a ser muy productiva, no nos va a dar problemas y esto se ve relacionado con la mejor absorción de nutrientes. Adicionalmente, los microorganismos van a acelerar la descomposición natural de los residuos de cosecha que van a quedarse en el campo. Esto específicamente hablando de la parte de agricultura. Y sí, sería importante mencionarles que los microorganismos también tienen beneficios en la parte animal, en la parte pecuaria, avícola, porcícola, acuícola, porque mejoran primero la calidad del agua de bebida de los animales. Luego van a mejorar su digestión a través de los probióticos y nos van a ayudar a mantener las partes de crecimiento de los animales de una mejor manera, más limpias, con menos olores fuertes, como por ejemplo en el caso de las avícolas, el amoníaco que es súper alto va a disminuir y no va a ser un problema. ¿Cuáles son los efectos del uso de microorganismos? Primero vamos a restablecer el equilibrio microbiológico del suelo. ¿Por qué es importante? Como ya les mencioné, los microorganismos benéficos y patógenos se encuentran en el suelo. ¿Qué necesitamos nosotros? El problema con el uso excesivo de agroquímicos es que los microorganismos benéficos van disminuyendo. Entonces, al perderse su población, lo que vamos a lograr es que los patógenos vayan incrementando. ¿Qué queremos nosotros? Que los microorganismos benéficos estén en su mayoría y que esto nos ayude para restablecer, como les digo, el equilibrio del suelo naturalmente. Va a mejorar sus condiciones físico-químicas, el tema de los nutrientes que van a estar presentes, el tema de pH, etc. Incrementarán la producción de los cultivos. ¿Por qué? Porque alrededor de la raíz van a brindar como una capa protectora que les va a ayudar a mejorar la asimilación de nutrientes, no va a haber esta competencia de nutrientes con los organismos patógenos, sino que más bien todo va a actuar en un conjunto para el beneficio de la planta como tal. Nos ayudan a conservar los recursos naturales y esto se verá reflejado en una agricultura sostenible. Ahora hablemos específicamente de la materia orgánica y el uso de microorganismos. Como ya les he venido mencionando, los microorganismos van a secretar sustancias beneficiosas, como son vitaminas, ácidos orgánicos, minerales quelatados y antioxidantes. Van a darse cambios en la micro y en la macroflora de la tierra, mejorándose así el equilibrio natural. ¿Cómo se ve esto traducido? Hay una supresión de enfermedades. Los efectos antioxidantes van a promover la descomposición de la materia orgánica,
Y todo esto se va a ver reflejado en el crecimiento de la planta, que va a ser una excelente herramienta para una agricultura sostenible, orgánica, y va a ser, como les había mencionado antes, algo económicamente factible. De manera general, ¿cuál es el objetivo de utilizar microorganismos en la parte de compostaje y en la agricultura como tal? Introducir estos microorganismos benéficos que nos ayuden a mejorar las condiciones del suelo, suprimir la putrefacción y mejorar la eficacia del uso de la materia orgánica por parte de las plantas. Entonces, hablemos de cuál sería en general, cómo sería el proceso que nosotros daríamos al hacer esto. Primero vamos a tener materia orgánica, la mezcla de excrementos de animales, desechos sólidos, basuras de cocina, hojas verdes, etcétera, es lo que va a ser nuestra fuente. Por ahí vamos a empezar, esto es lo que vamos a descomponer. Vamos a tener que hacer perforaciones para que se dé aireación. El compostaje es un proceso aeróbico, pero también se puede dar de una forma anaeróbica, es decir, en presencia o en ausencia de oxígeno. Luego vamos a rociar y mezclar los microorganismos deficientes hasta que estemos seguros que esta materia orgánica se encuentra humedecida. Luego, cada cierto periodo de tiempo tenemos que ir volteando las pilas que están de materia orgánica y finalmente vamos a dejar que se fermente en el periodo establecido, que va a depender mucho de cuál fue la materia orgánica inicial que utilizamos. Hay ciertos desechos que se van a descomponer más rápido y también va a influir un poco la cantidad de materia orgánica que queremos compostar. Ahora, hablemos de un ejemplo en una granja avícola. Los residuos de las granjas avícolas y las excreciones de las aves de corral, que se conocen como gallinazas, utilizados junto al material que son usados en la cama para luego poder ser reutilizados, van a ser descompuestos, van a ser compostados. Se realiza un compostaje manejado bajo las buenas prácticas de agricultura. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, evitamos contaminar fuentes de agua, aprovechamos todos los nutrientes que nos puedan aportar estos productos y es importante mencionar que los microorganismos tienen un efecto sobre aquellos subproductos de las granjas como son las aves muertas. Al los microorganismos ponerse en contacto con la materia orgánica van a secretar sustancias y va a empezar a darse este proceso de compostaje un poco más rápido. Ahora comparemos la temperatura. Acá podemos ver en este cuadro, tenemos dos procesos. Para este estudio se hace un análisis de los compostajes convencionales, en donde nada más ponemos la materia orgánica, lo vamos moviendo, lo vamos humedeciendo, y un compostaje con la introducción de microorganismos eficientes durante su proceso. En azul vamos a ver en los cuadros, todos los cuadros siguientes y en el presente, que en azul tenemos todo lo que se refiere al compostaje convencional y en verde tenemos todo lo que se refiere al compostaje a base de microorganismos eficientes. Entonces, si bien ustedes pueden ver en la parte X, lo que nosotros tenemos son las semanas. Si pueden ver ustedes acá, el tiempo en el compostaje con EMS es mucho menor versus el compostaje convencional. Y la temperatura, obviamente, llega a una temperatura de 19, mientras esta acá baja una temperatura un poco de 16, es más fría, pero durante el proceso de compostaje vemos que hay temperaturas mucho más elevadas por la acción de los microorganismos como tal en la parte del compostaje con microorganismos. Si comparamos el pH, siempre fíjense que las líneas del compostaje convencionales son mucho más largas que las en el periodo de tiempo, ¿no? Que las del compostaje con microorganismos. El pH, cuando se dice que el compost es maduro, debe estar en un pH entre 7 y 8, que es lo que logramos obtener más rápido con el compostaje a base de microorganismos. Obviamente este de acá va a seguir tomando un poco de tiempo para que llegue al pH necesario. En cuanto a la humedad, nosotros vemos que si bien la humedad de ambos empieza parecida, en el periodo del tiempo vamos viendo que la humedad es menor en el compostaje con microorganismos versus el compostaje convencional. Ahora, ¿cuánto duró este proceso de compostaje en ambas pilas? En este compostaje, aplicando microorganismos, inició el 25 de julio, terminó el 29 de octubre. Es decir, tuvo una duración de 97 días, que se traduce en 14 semanas. El compostaje convencional inicia el 27 de junio, termina el 6 de noviembre
tiene una duración de 339 días, es decir, que tiene 20 semanas para descomponer la misma cantidad de materia. Obviamente, como les mencioné, ambos ensayos tenían que hacerse con la misma cantidad de materia orgánica, la única diferencia era la aplicación de microorganismos cada semana. La calidad del compost, que esto es súper importante, porque el compost, como ya hablamos, es uno de nuestros fertilizantes, materia orgánica que nosotros vamos a poner en el suelo, que luego va a ser utilizado por las plantas y por los cultivos para sus procesos de producción. Si comparamos el compostaje con microorganismos eficientes versus el compostaje convencional, nosotros vemos obviamente diferencias en el pH, que es algo que les había mencionado, estos son los puntos importantes. Vemos el porcentaje de materia orgánica que obtuvimos, el porcentaje de nitrógeno, fósforo, potasio. Si bien ustedes ven que no son valores muchísimo más altos, pero hay una diferencia. Y el más importante que se debe mencionar es este porcentaje de la relación carbono-nitrógeno, que sí es muchísimo más alto cuando utilizamos microorganismos eficientes, y todos estos, como ya les había mencionado, siempre van a trabajar en función a nuestros procesos productivos. Siempre el carbono, como pueden ver acá en el cuadro, es mucho mayor cuando hay presencia de microorganismos versus cuando solamente hay un compostaje convencional. ¿Cuáles son las conclusiones de haber hecho este tipo de ensayos? Primero, vamos a reducir la contaminación del microambiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener controlado los malos olores, la presencia de moscas disminuye significativamente, el producto final de esta gallinaza compostada es de muchísimo mejor calidad, y lo que vamos a tener es una estabilización en el proceso y una disminución en el impacto ambiental. Adicionalmente a esto, el uso de este compost aumenta significativamente los efectos benéficos en el suelo, se da un incremento en el proceso de descomposición de estos materiales orgánicos, se producen estos ácidos orgánicos que normalmente no están disponibles porque si bien nosotros fertilizamos químicamente, no todo el porcentaje de químicos que entraron, de fertilizantes que entraron, van a ser asimilados por las plantas. Hay algunos que no lograron descomponerse, entonces las plantas no logran asimilarlos como tal. ¿Cuál es la función de los microorganismos? Poner todos estos nutrientes disponibles y asimilables para las plantas. Y algo que es súper importante es que este efecto antioxidante que van a formar, a dar los microorganismos, va a mejorar el sistema inmunológico de las plantas, mencionemos a los animales también. ¿Qué significa esto, mejorar el sistema inmunológico? Significa que los va a volver un poco más resistentes al ataque de ciertas plagas, de ciertas enfermedades, también a ciertas cosas que les pueden causar como estrés biótico o abiótico que se puede dar al momento de la producción. Como ven, ¿cuál es el fin? Si nosotros hacemos un compostaje y utilizamos microorganismos en este compostaje, sabiendo todos los beneficios que los microorganismos le van a brindar a la planta, entonces nosotros tendríamos un plus. Nuestros procesos de producción van a ser mucho más eficientes. Probablemente el proceso de fertilización químico va a disminuir ya en nuestro proceso general. Y lo más importante es que las plantas van a estar muchísimo más sanas y que nosotros vamos a ser muchísimo más amigables con el medio ambiente. Vamos a disminuir de cierta manera la cantidad de agroquímicos que introducimos y vamos ya a introducir y vamos a ir incrementando la población de microorganismos propios del suelo benéficos para que todos estos actúen en función y en beneficio de nosotros. Y eso sería todo. Muchas gracias. Estefi, bueno, buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta. No sé si me Claro. escuchan. Ah, ya. Eh, con respecto al compostaje, bueno, una vez yo hice y le metí biofertilizante, pero el biofertilizante se me quedó así por full días. Utilicé excremento de vaca,
¿cómo se llama esto que le dan a los conejos? Se me fue. Bueno, eso y fruta, por ejemplo, utilicé el banano, la cáscara, papaya, pero se me quedó un montón de tiempo y yo le puse, pero no he visto como que le afectó, le ayudó, no sé si tal vez se pasó un poquito de eso. Bueno, verás, los biofertilizantes normalmente son bacterias y hongos. No sé si tú utilizaste uno de los dos, pero lo mejor es cuando tú comparas, porque, por ejemplo, en estos estudios que se hacen siempre se compara, ¿no? Cuando tienes dos, al uno le vas aplicando el producto, al otro no le aplicas el producto. Y tú vas viendo cómo va el uno avanzando más rápido o no. Entonces, normalmente siempre se ve en esto. El tiempo sí influye muchísimo. Vas a tener antes el proceso, normalmente dura entre 1 o 2 meses la descomposición. Entonces, depende, te estoy diciendo en un área pequeñita, ¿no? Porque después son mucho más grandes, mucho más largos, entonces lo que tú puedes ver siempre se ve muchísimo ya igual en el tema de cuánto te benefició este aporte del biofertilizante, se ve en la parte de la producción. Ahora, si hay algo que es súper importante, si tú querías compostar esos productos, los biofertilizantes, como te dije, normalmente son bacterias y hongos, pero no necesariamente te ayudan a una descomposición más rápida. Los biofertilizantes, Bacillus subtilis suele ser utilizado como biofertilizante, o Bacillus megatherium o cualquiera del grupo de estos bacillus, ellos no descomponen tan rápido la materia orgánica, sino más bien te dan una parte de protección y defensa. Los bacterias acidolácticas, levaduras, estos son los que te descomponen materia orgánica más rápido. Ah, ya, buenas, gracias. Creo que Sarita puso una pregunta en el chat. Sí. Puso, tal vez tienes algunas recomendaciones para hacer compostaje en la costa. Todo esto referente a las temperaturas, humedad, etcétera. La verdad, para hacer compostaje en la costa tienen que tener muchísimo cuidado con la parte de las temperaturas y la humedad. Tienen que ir haciendo las aireaciones, eso es súper importante, ¿no? Que no se humedezca mucho, sino que más, porque cuando se humedece mucho tienden a tener un poco la presencia de patógenos. Entonces, no sirve de mucho esta descomposición de materia porque la humedad, la temperatura, primero la temperatura muy alta mata microorganismos. La humedad muy alta promueve el desarrollo de patógenos. Entonces tienen que un poco ir controlando estas temperaturas y siempre es importante, como les dije, a mí me mueve muchísimo la parte de microorganismos, de microbiología, entonces usar esto para beneficio de ustedes sí es súper importante. Todas estas cosas como temperatura, humedad, pH se van a ir regulando con el uso de microorganismos un poco y ustedes van a ir obteniendo un producto de mucha mejor calidad al final del proceso. Chévere. Y Estefi, otra pregunta. Con respecto al, o sea, cuando haces en cantidades pequeñas, o sea, estamos haciendo compostaje en casa, ¿cómo nos recomiendas en qué lugar, o sea, cómo hacerlo correctamente? Porque obviamente lo mío fue una tarea. Entonces, yo solo vi que sí, el suelo se estaba haciendo más negro y eso, pero no tenía como un laboratorio para saber cuánto tenía de carbono, de nitrógeno. Entonces, no sé cómo nos recomiendas hacer eso correctamente en el hogar. O sea, verás, en el hogar, en un baldecito, porque normalmente no tienes como cantidades grandes, sino son cantidades más pequeñitas, ¿no? El compostaje que yo hago igual acá en mi casa, nosotros tenemos un balde de plástico, más o menos los galones, las canecas, de eso te pueden servir los que son redondos. Y ahí vas poniendo, les vas haciendo los huequitos y después les vas cerrando, vas viendo que se airee o no se airee, vas incrementando. Es súper bueno que le pongas un poco de melaza para que haya un poco más producción de microorganismos. Le vas removiendo, eso es súper importante. Y removiendo, removiendo, removiendo. Y ahí vas aplicando, y como te digo, la melaza, la leche, también te pueden ayudar un poco en esto, un poquito en cada uno de los procesos. Y ahí vas viendo que también te van a aparecer microorganismos. O sea, yo sé que no puedes medirle la cantidad ni nada, pero nosotros utilizamos después de eso en los invernaderos chiquititos porque tenemos huertos urbanos acá y vamos viendo obviamente la diferencia en la producción.
Buenas, creo que tienen más preguntas en el chat. Sarita dice, ¿cómo sería más o menos una buena aireación para mi compost? ¿Y cada cuánto sería recomendable mover el compost? Lo recomendable es moverlo cada 7 días, o sea, deberían hacer una remoción semanal. Siempre esto va a influir, ¿no? El porcentaje o la cantidad de materia que ustedes quieren compostar, porque luego esto se vuelve como que mucho trabajo para las personas, entonces partiendo de cuál es la cantidad de materia que ustedes van a compostar, es súper importante las aireaciones más o menos cada 7 días, eso significa que tienen que voltearle más o menos a la cama, a la pila, le van volteando, le van dando la vuelta y eso para que la parte de abajo suba, lo de arriba obviamente baje, valga la redundancia, los procesos de temperatura, de humedad, todo esto se van cambiando conforme se va moviendo. Hay muchas personas que le cierran, como les mencioné, el compostaje puede ser con o en presencia o en ausencia de oxígeno, entonces esto también es importante, ¿no? Y ahí ustedes le deberían mover cada 7 días más o menos. Algunos cuando no son muy grandes los mueven con palas, cuando son muy grandes los van moviendo con maquinaria, entonces sí depende un poco, como les menciono, la cantidad de materia que ustedes van a compostar. Chévere. Eh, ujú. Así, Fernando, tenía otra pregunta. ¿Dónde se puede conseguir cepas de microorganismos eficientes para el compost? Bueno, hay una empresa, hay varias empresas, ¿no? Pero no todas se dedican para microorganismos eficientes para compost. Hay una empresa, se llama Bioorganic. Ellos tienen su laboratorio en Quito y van a distribuyen obviamente los productos a todo el Ecuador. Trabajan ya en compostaje de rosas, que es súper complicado un poco, y les ha ido súper bien. Ellos trabajan con microorganismos eficientes, bacterias ácido lácticas, levaduras, bacterias fotosintéticas, que van a ayudarles en sus procesos de compostaje. Y la empresa, como les decía, se llama Bioorganic. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Te saluda Michelle. Yo tengo una pregunta. Ujú. Bueno, tal vez el uso de microorganismos esté relacionado con el tipo o sea, ay, se me fue. No sé, como en el caso que tú mencionabas, en el caso del cultivo de rosas, Ajá. está relacionado, suponte, hacer una mezcla de bacterias ácido lácticas con levaduras o, en fin, tiene algún específico. Eh, no, en el caso de los cultivos de rosas, el compostaje de ellos lo manejan solamente con dos cepas: bacterias de ácido lácticas y levaduras, que ya han sido adaptadas allá, entonces les aíslan de allá específicamente y estas ya están adaptadas para el tema de rosas, entonces van compostando justamente esta parte de acá. Lo único que te toma es un poco más de tiempo, porque obviamente el acerrín de hecho es uno de los más largos de compostar, ¿no? Pero de ahí al final cualquiera de los microorganismos que utilices, la versatilidad que tienen los microorganismos es que se pueden adaptar a cualquier medio. Muchos de ellos, en especial aquellos benéficos, suelen adaptarse a ambientes hostiles y te pueden ir ayudando y te van dando beneficios a largo plazo siempre. Ok, muchas gracias, Estefi. De nada. Roberto puso una pregunta en el chat y dice que si tienes algún conocimiento de microorganismos que podrían acelerar la descomposición de materiales con altos porcentajes de celulosa, como serrín o troncos de madera. Sí, las bacterias ácido lácticas son las que descomponen muchísimo mejor la lignina y la celulosa, los dos. Entonces, las bacterias ácido lácticas, hay un grupo, está conformado por Acidophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. Este grupo descompone súper bien esta parte de la celulosa. Entonces ellos descomponen eso muchísimo más rápido y, como les dije, lignina y celulosa son específicos para este grupo de microorganismos.
Chévere. Creo que Sarita había puesto otra que cada cuánto es recomendable alimentar un vermicompost. El vermicompost es más la parte del humus de lombriz, entonces ahí no sé, tal vez les diría un valor que no estoy muy segura porque mi fuerte es un poco más la parte de microorganismos y el vermicompost, como les dije, es un poco más la parte de lombriz. ¿Es recomendable esto o qué me sugerirías hacer? ¿Cuál fue la pregunta? Claro, verás, o sea, mencionas esta bacteria, pero te pregunto, ¿sería bueno comprarla como una cepa pura y en eso mezclarla con el compost? O, o sea, ¿es recomendado hacer eso? Para la descomposición de los residuos de rosas. Ajá, No, o sea, lo que pasa es que, ¿cuál es el tema de las bacterias puras? Todos los productos que te venden, obviamente tienen que tener bacterias puras. Lo que te ayuda es un poco la formulación, porque las bacterias, primero, dependiendo de la presentación, si son liofilizadas, tú las tienes que reactivar. Si son líquidas, significa que te las están entregando en un estado exponencial. Entonces, cuando nosotros utilizamos los microorganismos, es importante que estén en estado exponencial. Entonces, más bien al momento de tú comprar, tienes que ver si la presentación te la están entregando para que tú normalmente tienen que hacer un proceso de activación y cuando ya están activadas, tú las vas poniendo. Las cepas van puras. Siempre en cualquiera de los productos deben ir puras, es lo que se promueve y eso ya obviamente depende de los laboratorios de producción y los estándares de control de calidad con los que ellos se manejan. Pero de ahí, mucho de las formulaciones, a veces muchas empresas trabajan ya con la formulación que saben que es la que te va a funcionar y para evitar que ustedes estén haciendo el proceso de activación y luego el proceso de mezcla y todo eso, ellos les entregan listo para que ustedes solamente aumenten agua y vayan haciendo, rociando y todo en la materia. ah, ya, qué chévere, gracias. De nada. Tal vez hay otra pregunta. Leo la pregunta de Roberto. ¿Cuántas Eh, UFC, sí, Steffi. cuántas UFC por ml debería tener un bioformulado para que exprese efectividad? Siempre debe estar sobre 10 a la 6. 10 a las 6 unidades formadoras de colonia, pero esto ya en la parte de la mezcla con agua. Normalmente ustedes compran el producto que tiene que luego ser mezclado con un volumen específico de agua. Este es el que debería tener por lo menos 10 a las 6, 10 a las 7, pero de ahí los formulados suelen tener entre 10 a la 9, 10 a la 11. Algunos les declaran 10 a la 9, pero es muchísimo más alto, que eso es lo bueno. Entonces, siempre la cantidad, eso sí es súper importante. Las unidades formadoras de colonia presentes en los productos, súper importante para que puedan tener efectividad ustedes en la descomposición o en los procesos que ustedes vayan a utilizar estos microorganismos. Bueno, siempre la vida. Roberto justo ha puesto otra pregunta, Steffi. Dice, ¿has analizado la dinámica de otros microorganismos del suelo al inocular los microorganismos que mencionas? Sí. De hecho, he analizado la dinámica que forman, hay un complejo, como les mencionaba, les ayudó mucho en esta parte de la empresa y ellos hicieron un conjunto entre estos microorganismos, los tres que les había mencionado antes, Tricoderma, que también es uno de los microorganismos beneficiosos, Phacenomyces lilacinus, que es muy utilizado para el control de nemátodos, Beauveria bassiana, todos estos utilizados en conjunto al suelo directamente,
les dieron una producción súper alta en la parte de rosas, en la parte de cultivos de tomate también, porque obviamente las raíces de estar protegidas, todos los microorganismos van a cumplir ciertas funciones específicas. Unos fijan nitrógeno, otros solubilizan fósforo, otros tienen un micoparasitismo, otros evitan que haya producción de nemátodos, los otros que haya producciones de insectos. Entonces, al inocular microorganismos, un conjunto grande de microorganismos benéficos, entre ellos no hay mucha competencia, sino que más bien todos van a hacer un trabajo específico y van a verse, siempre los resultados se ven al final en el proceso de la producción. Ustedes tienen plantas mucho más grandes, mucho más productivas, el color de las hojas, el follaje siempre es mejor, el tamaño de los frutos, todo esto se ve obviamente reflejado después de que hubo el trabajo de microorganismos benéficos. Entonces, los 3 que yo les mencioné, obviamente, son los 3 que más se han utilizado para la parte de descomposición de materia orgánica, pero todos los que les acabo de mencionar son los que se utilizan ya para el tema de producción como tal. No, a ti, muchas gracias. Tal vez una última pregunta, o si no les invito a que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto grupal. Tal vez Michelle, Sarita, Roberto, Fernando, Kate, ¿desean encender sus cámaras? Ya, listo, entonces voy a proceder a tomar la foto. No te preocupes, Roberto. Listo. Ya, entonces voy a tomar la foto. A la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Un ratito. Pantalla 1, 2 y 3. Muchas gracias, chicos. Gracias. André, ya pagué, no me hagas esto, pues. Gracias, Sari. Hemos colaborado con este tema. Es muy valioso tu aporte para nosotros. Con todos, que tengan una linda noche. Y ha sido un gusto tenerles en esta conferencia. Gracias, gracias a todos. Hasta luego, nos vemos en una próxima.